Periodística. Estamos con Vicky Zamora, directora de Cuarto Poder, para tratar de entender qué ha ocurrido y además entender la gravedad de lo que ha ocurrido. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? A ver, Vicky, ¿cómo así? Ojo, no cualquier ministro. El ministro del Interior, y esto es bien importante, tiene acceso a un texto privado de un reportaje, de una denuncia además, clave de Cuarto Poder antes de que se emita el reportaje. Inexplicable. O sea, él no lo ha querido explicar. Yo lo que te puedo decir es que internamente nadie, absolutamente nadie del equipo de Cuarto Poder o de América Televisión le envió al señor Santibáñez, a la DIRCOM del señor Santibáñez o a algún miembro de su equipo de comunicaciones el texto de ese reportaje. Eso lo niego tajantemente. Él ha tenido durante largos minutos la potestad de decir cómo obtuvo esta información, sin embargo, se negó a revelarlo. En algún momento dice yo no tengo inconveniente, pero luego dice yo no tengo nada que mostrarte. Sin embargo, él ha obtenido información de un medio de comunicación, de una investigación que todavía no había sido emitida. El reportaje sale como a las 9:10 de la noche y 8:30 él tenía el texto completo. Cuando se ve la imagen, lo que se ve ahí es incluso la descripción de dónde está el material, en qué bin, en qué cámara, o sea, absolutamente todo el texto que forma parte de un programa de investigación. Y esto hay que explicarlo bien, porque evidentemente nosotros los periodistas, los programas periodísticos, trabajamos con pautas, es verdad. Pero una cosa es enviarle incluso al invitado la pauta de los temas generales que se podría abordar. Ni siquiera la pauta, claro, no se envía nada. Pero en este caso es el texto exacto de la investigación. Uno lo que le dice al invitado, que fue lo que se coordinó con su DIRCOM, que es la señorita Adriana Rodríguez, es el tema general de lo que se va a abordar. Nada más, ninguna pauta, ningún texto. No, claro, no se le envían las preguntas. Me refiero, vamos a abordar tal tema. Exactamente. Y ya está. Exactamente. Pero jamás, como él dice que ha salido, él da a entrever que esto puede haber salido del programa de Cuarto Poder. Sin embargo, acá él quiere tirar la pelota a los periodistas, pero el responsable y el que tiene que decir qué es lo que pasó y qué métodos están usando para obtener información de investigación periodística es el ministro Santibáñez. Tanto es así, y esto es bien importante, y él lo menciona, y Sol lo hace notar y hace hincapié durante la entrevista, él miente, porque él dice, no, me lo pasó mi directora de comunicaciones, mi directora de prensa. Mi jefa de prensa se llama Carla. Su jefa de prensa, su DIRCOM, no se llama Carla. Su DIRCOM, con la que viene trabajando meses atrás, se llama Adriana Rodríguez y es la señorita que lo acompañaba en ese momento en el estudio. ¿Cómo te equivocas de nombre? Ya, ese es un gran punto. ¿De dónde sale Carla? ¿Quién es Carla? El ministro tendría que explicarlo, así como tendría que explicar nuevamente qué métodos está usando el Ministerio del Interior, el gobierno, para obtener información de investigaciones periodísticas. Esto es gravísimo, o sea, que el ministro tenga acceso a toda la información o a parte de la información, de verdad que sienta un precedente y él con total naturalidad lo muestra y lo muestra públicamente, que es lo que hemos visto. Ahora, ¿cuán peligroso es, y voy con ese tema, ¿no? ¿Cuán peligroso es que el ministro del Interior, ojo, o cualquier ministro, tenga acceso a información privada de medios de comunicación, sobre todo de un programa de investigación periodística que saca todos los domingos denuncias, no solo contra el gobierno, sino contra todos los que tengan interés público? Es que esto habla nuevamente métodos turbios y cuestionables que se están usando al interior del Ministerio del Interior, porque nadie de América Televisión, de Cuarto Poder, le ha entregado este texto, como te reitero, ni a él ni a ningún miembro de su equipo de prensa. Ahora, sin embargo, él se está victimizando y lo que ha intentado hacer es lanzar la carga sobre que no, son las fuentes de mi directora, de mi jefa de prensa. Pero a ver, esto no es así, esto no tiene que ver con fuentes periodísticas. No, claro, ahí viene el otro tema. Él dice, ha sido nuevamente mi directora, pero ella no quiere revelar su fuente. Uno protege la fuente cuando uno está en una investigación periodística, cuando uno está por develar alguna información. ¿Qué información va a develar la señorita Adriana Rodríguez? ¿Qué información o qué investigación está realizando ella? Ninguna. Ella tiene un cargo público, es la DIRCOM de él, el ministro del Interior, un ministro con bastantes cuestionamientos, con investigaciones, digamos, en su haber. ¿Qué protección? ¿De qué protección hablan? Ellos tienen en este momento la potestad de decir cómo es que obtuvieron
este texto completo, qué métodos han usado para obtener esta información. Y además, se le dio la oportunidad durante toda la entrevista para que el rehusó? ministro pueda explicar cómo llegó el texto completo de una investigación, una denuncia además en su contra, a su celular. Pero literalmente en vivo se niega a revelarlo e incluso le responde de manera sumamente malcriada a Sol Carreño. Además, él empieza diciendo, no lo sé, es Carla, no la encuentro, no la veo. O sea, y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que Adriana Rodríguez sale del estudio, conversa conmigo y yo le pregunto y le digo, él te está mencionando directamente a ti. Y él me dice, claro, yo le digo, él ha dicho su jefa de comunicaciones. Y ella me responde, yo no soy su jefa de comunicaciones, yo soy su DIRCOM y yo no le he entregado nada. Y se va. Esa es la respuesta que ella me da. Por eso es que inmediatamente le decimos, ella está diciendo que ella no le ha entregado esa información. Hoy, sin embargo, él dice, no, ella se ampara en el encubrimiento, en la fuente, que ella no puede revelar su fuente, ¿no? Sin embargo, la potestad de poder decir, transparentar lo que ha pasado aquí está en manos del ministro Santibáñez. Bueno, y aquí también hay una mentira que es flagrante, en el sentido de que, a ver, la jefa de comunicación habla contigo y directamente te dice, no, yo no le entregué el texto. Ni siquiera te dice, no, que son mis fuentes, que no te puedo revelar quién me lo pasó. No. Ella es categórica al decir, yo no le pasé esto. Así es. Horas después, el ministro sale a decir que está protegiendo sus fuentes. Ahí hay una mentira. Pero además, ¿qué fuente? Porque develar eso evidenciaría que se están utilizando métodos turbios en el Ministerio del Interior para hacerse o tener o conocer información de relevancia periodística. Era un reportaje que lo acusaba directamente a él, que lo sindicaba como un presunto autor de sobornos a jueces y fiscales cuando él era abogado litigante. Vayamos un poco más al detalle justamente de esa investigación que es clave e importante. Entiendo que la investigación se basa en la declaración de 2 testigos protegidos. Así es. Que los indican directamente de estos sobornos. ¿Podemos ampliar un poco más? Sí, claro. Son 2 testigos protegidos que hablan en la etapa en la que él no era ministro del Interior, en su etapa previa, y lo que ellos dicen es que básicamente ellos fueron testigos de que alguno de los clientes, un par de clientes en específico, del señor Santibáñez, habían recibido la solicitud del señor Santibáñez de entregarle un dinero que era para el pago, para pagos ilícitos, corruptos a jueces y fiscales, en ambos casos, ¿no? Entiendo que se trata, y esto es bien interesante, se trata del general de la policía Héctor Javier Petit Amezquita en el 2020, según el testimonio. Que estuvo involucrado en la compra de mascarillas, en la compra de equipamiento en la época de la pandemia. ¿No? Y que él fue su abogado. Luego, mientras estaba ejerciendo esta labor como abogado, inmediatamente él es nombrado asesor dentro del Ministerio del Interior en la época del ministro Gastón Rodríguez. De Gastón Rodríguez. Pero, según el testimonio, el ministro solicitó la suma de 64.000 soles para evitar medidas coercitivas contra el general en un proceso judicial. Este fue el monto. Exacto, eso es lo que dicen los testigos y es gravísimo lo que se afirma ahí, ¿no? Porque ellos hablan que el método que se tenía en ese momento era contratar abogados que tuvieran contacto tanto con jueces o con fiscales para que el momento de que se lleven a cabo algunos procesos en los que el señor Santibáñez estaba ejerciendo como abogado, estos les salgan con un veredicto a favor de él y de sus clientes, ¿no? Y ahora, a ver, no solo eso, sino que los testigos dicen que tienen evidencias, es decir, no solo, y esto es bien importante, no solo es el dicho, los comentarios, sino que hay habría evidencias que respaldan estas declaraciones. Así es lo que se sabe, que habrían audios, habrían videos, hay grabaciones que respaldan todo lo que se ha venido narrando o lo que se ha podido revelar el día de ayer en Cuarto Poder. Y ahora, hay un personaje clave que se presenta justamente en la investigación, el hijo de la jueza Emma Benavides, la hermana, para ubicarnos, la hermana de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué rol juega justamente el hijo que, entiendo, trabajaba, era contratado en el estudio del ahora ministro del Interior? Claro, en ese momento lo que se dice, eso fue una investigación que se hizo en la unidad de investigación. Oscar Libón presentó en algún momento el contrato justamente que tuvo el hijo de Emma Benavides con el estudio Santibáñez. Lo que dicen los testigos es que él empieza como practicante y que fue una contratación estratégica para el estudio porque eso le permitía tener vínculos, digamos, con su mamá, que es la señora Emma Benavides. Es decir, por ambos lados, ¿no? Por lo que
evidenciamos ayer lo que se evidenció ayer en la entrevista con Sol Carreño, donde el ministro no puede explicar cómo obtuvo un material privado de una investigación en su contra, y por el otro lado, el tema de fondo, que es un supuesto pago de sobornos a jueces y fiscales, el ministro no ha aclarado absolutamente nada. No ha aclarado ni el tema de los testigos, ni tampoco cómo obtuvo la información. Y de verdad que esto habla de la poca transparencia, de lo turbio que se está manejando todo el tema para obtener información que, digamos, apunta hacia el Ejecutivo, hacia los ministros también. Ahora, no dejó de llamar la atención, porque se supo casi a las horas, sale, digamos, bochornosa declaración del ministro, y sale la firma de la presidenta enviándolo de viaje a Bruselas. Es decir, en medio del escándalo, el ministro se va de viaje a Europa. O sea, en medio de las acusaciones o indicaciones de testigos protegidos, en medio de una revelación gravísima de que un ministro del Interior accede a material de periodistas y de un medio de comunicación, exactamente, sale esta resolución y hoy día ya salió, o sea, está el reporte migratorio de que él ya partió, ya dejó el país y está camino a Bruselas. ¿Qué nos dice esto, no? ¿Qué nos dice el hecho de que inmediatamente la presidenta Boluarte firma una resolución para que el ministro, que es cuestionado y que acaba justamente a nivel nacional de revelar que tenía información sensible de una investigación que iba a salir en su contra, a las horas se va del país? En medio además de un pedido del Ministerio Público de impedimento de salida. ¿Qué nos dice esto? Además de en medio de una revelación de prácticas turbias, de prácticas oscuras del gobierno, del Ministerio del Interior. Ahora, también no dejó de llamar la atención el día de hoy, Vicky, la respuesta de la presidenta Boluarte y la respuesta además de todo el gabinete en su conjunto. ¿Qué fue lo que vimos hoy por la mañana? ¿Un espaldarazo justamente a las prácticas del ministro Santibáñez? Amanecimos con la noticia del allanamiento a su casa, eso es por otro tema distinto, que es el caso Culebra, que por abuso de autoridad, ¿no? En donde él también viene siendo investigado. Y como bien tú dices, la presidenta aprovechó un evento en el cual debía abocar, digamos, un discurso respecto a todos los peruanos afectados en este momento por la situación climatológica en diversas partes de la región, pero decidió tomarse este tiempo para dar un discurso no solamente en respaldo de su ministro, sino también contra la prensa. Exacto, vamos a escuchar la parte exacta donde la presidenta Boluarte ataca a la prensa y en particular ataca a Cuarto Poder y ataca a Canal N. Escuchemos. Desde el primer día que asumí la presidencia de la República, en ese mandato constitucional, luego del golpe de Estado que diera el señor Pedro Castillo, un programa dominical llamado Cuarto Poder no ha dejado de hostigar a la presidenta Boluarte durante todos sus programas, y no solo a la presidenta Boluarte, sino a la familia de la presidenta Boluarte. En consecuencia, es un acoso político permanente y ya el modus operandi lo hemos entendido perfectamente. Alguna noticia, o alguna prensa o algún medio suelta la noticia y Canal 4 a través de Canal N repite y repite y repite la noticia. Así sea falsa, pero la repite. E inmediatamente la Fiscalía, como no en otros casos que sí vale abrir inmediatamente carpetas fiscales, pero acá, cuando se trata del Ejecutivo, en 48 horas, carpeta fiscal. Inmediatamente allanamiento de domicilio. Bueno, ahí está, ¿no? La presidenta denuncia un supuesto acoso de parte de la prensa, que jugamos en pared, dice ella, con el Ministerio Público, y lo más denigrante de todo, dice que repetimos denuncias falsas, es decir, en su imaginario, Cuarto Poder da denuncias falsas y Canal N repite esas denuncias falsas. Y Vicky, yo te pregunto porque tú lo tienes en detalle y además todos los peruanos lo recordamos. A ver, ¿cuáles son las investigaciones abiertas a la presidenta Boluarte y cuál de ellas sería falsa?
Acá primero antes hay que dejar algo en claro. Investigar no es hostigar. Investigar no es acosar políticamente. Descubrir hechos ilícitos de nuestros gobernantes no es acusar. Es nuestro deber como periodistas realizar estas revelaciones, realizar estas investigaciones. Que la presidenta y su entorno se sienta acorralado, quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y digamos, ella habla de información falsa, como tú dices. Tenemos, por ejemplo, el caso de las influencias de su hermano, Nicanor Boluarte, que han venido develándose a lo largo del tiempo. El famoso ¿Es caso, falso eso? El famoso caso Los Guayquis en la sombra. Ojo. Y los nombramientos que tuvieron su entorno en diversos estamentos del Estado. ¿Es falso? No, no es falso. Viene siendo investigado en este momento. El uso de prefectos y subprefectos en Lima, en Cajamarca, en Tarapoto. Esta es una investigación periodística que nace de América Televisión, que nace de este medio de comunicación y que luego lo toma la Fiscalía. Y como periodistas se recaban los elementos, se recaban chats, pruebas, testimonios que acreditan la utilización de estas autoridades en la formación del partido político vinculado al hermano de la presidenta Dina Boluarte. ¿Es falso esto? No, no es falso. Como tampoco es falso el tema de la carne de caballo en el programa Jaliwarma. Conseguimos en Cuarto Poder el testimonio de la principal persona que se atribuye el pago, las coimas a diversos funcionarios de Jaliwarma en Lima y en provincias y que además testifica que se entrega carne de caballo a los niños de nuestro país. Vicky, ¿es falso? Tampoco es falso. Y no es, a ver, no es falso en lo absoluto que ni siquiera esto es que esté en investigación. Comprobadamente había una red de corrupción enquistada en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en el Ministerio de Salud a través de Digesa. Tanto era verdad esto que mereció la salida, el despido de más de una docena de funcionarios públicos. Así es. En Cuarto Poder yo solo quiero hacerte mención al selfie delator del ministro Santibáñez. Hace poco Juana Avellaneda reveló un selfie que el señor Santibáñez le envía al capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra, en donde él tuvo que admitir que efectivamente se tomó la foto y que efectivamente se lo envió al celular del señor Izquierdo. ¿Es falso? Tampoco es falso. Su ministro tuvo que salir y decir que era verdad. Tenemos los operativos Bamba, una investigación de José Miguel Hidalgo, que descubrió con videos y con pruebas cómo la policía armaba operativos y sembraba pruebas a inocentes que fueron enviados a una cárcel. Luego de la develación periodística, estas personas dejaron el penal a fines del año pasado. Y ojo, a ver, que estas declaraciones de la presidenta, que claramente son declaraciones de una persona que está ofuscada, que ha salido bastante molesta por lo que se ha visto evidentemente en las últimas horas, ha merecido también el pronunciamiento de entidades que velan por la libertad de expresión en nuestro país, como es la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y también de IPIS, evidentemente, el Instituto de Prensa y Sociedad. Y en ambos casos y en ambos comunicados, lo que se señala es que lo que ha dicho la presidenta, ojo, es el más grave ataque. Es el más grave ataque que se esté escuchando en este momento a justamente eso, la libertad de expresión que permite estas investigaciones, porque como bien dice Vicky, es parte de nuestra labor hacia la sociedad. Así es, nosotros no vamos a dejar de investigar porque la presidenta o su entorno se sienta incómoda con nuestras investigaciones o con nuestras revelaciones. Es el derecho democrático que tenemos todos los ciudadanos, no solamente en nuestro caso de informar y de los ciudadanos de ser informados también. ¿Qué pretende la presidenta? ¿Que nos silenciemos, que seamos una caja de resonancia del gobierno? Pues no, nosotros en Cuarto Poder vamos a continuar la línea de investigación que hemos venido teniendo, así incomode a la señora presidenta de la República. Sin embargo, y permíteme volver a insistir con este tema porque sí es grave, sin embargo, sí preocupa justamente no solo las declaraciones de la presidenta, sino el respaldo del más alto nivel de la presidenta y todo su gabinete en pleno a prácticas que francamente son preocupantes y son deleznables, como el hecho de que un ministro de Estado y sobre todo el ministro del Interior, que no hay que olvidarnos, tiene acceso a tecnología, tiene acceso justamente a dispositivos de investigación y de monitoreo, que ese ministro tenga la investigación completa
antes de que el reportaje se emita, evidentemente genera muchísima preocupación y entiendo que nos debería generar preocupación no solo a todos los medios de prensa y comunicación, a toda la sociedad. Claro que sí, porque nuevamente insisto, ¿qué métodos están usando desde el Ministerio del Interior? El ministro ha sido poco transparente y la verdad y la respuesta a todo esto lo tiene él, no lo tenemos los periodistas. La respuesta la tiene que dar él y su equipo y no lo está dando. Y justo, Vicky, te invito a que veamos rápidamente un comunicado del Consejo de la Prensa Peruana, que en su tercer párrafo justamente hace hincapié, hace énfasis en esto que es tan importante, ¿no? Además del titular, el Consejo de la Prensa Peruana, evidentemente también, al igual que la Asociación Nacional de Periodistas e IPIS, se ha pronunciado en contra de estas declaraciones. Lo que dice el Consejo de Prensa es lo siguiente: la fiscalización del poder es un ejercicio elemental del periodismo. Y esto es clave entenderlo. La fiscalización del poder es un ejercicio elemental del periodismo, como también lo debería ser la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades. Lamentablemente, la presidenta ha llegado a pasar más de 100 días sin responder a la prensa. Entonces, lo que se necesita y lo que se pide de las autoridades, de los funcionarios públicos, es justamente eso, transparencia. Y ni su ministro del Interior ni la propia presidenta parecen entender esto. No lo entendieron desde el día de ayer. Lo que se le pedía, lo que Sol Carreño, conductora de Cuarto Poder, le pedía al ministro era justamente eso, transparencia, y en ningún momento lo fue. Lo enseño después, me lo envió Carla. O sea, lo único que hizo fue decir mentiras respecto a cómo le había llegado esta información. ¿Quién es Carla? No existe ninguna Carla, no había ninguna Carla alrededor de él. Ahora, pero solo para terminar, ¿no? Creo que tanto tú ya lo has dicho, Vicky, tanto a la presidenta como al gabinete como al ministro del Interior, lo que les debe quedar sumamente claro es que las investigaciones no van a parar. Lo que debería parar es la actitud de entorpecer esas investigaciones que parece tienen en el gabinete. No van a parar, o sea, nosotros, como te digo, desde Cuarto Poder vamos a seguir investigando, semana a semana vamos a venir, nos esforzamos por propalar estas investigaciones. Y yo quiero reiterarte algo nuevamente. Nosotros hemos realizado una investigación interna y este texto, que no está en manos de mucha gente, que está en manos de muy poquitas personas, no ha sido filtrado ni al ministro del Interior ni a su DIRCON, la señorita Adriana Rodríguez, que debe responder también qué es lo que esconde. Esta señorita también tiene que dar explicaciones respecto a cómo han obtenido esta información. Nadie de aquí les ha otorgado un texto de investigación de Cuarto Poder a ellos. Muchísimas gracias, Vicky. Vicky Zamora, directora de Cuarto Poder. Y ahí está.